Vamos a cerrar los ojos, vamos a subir elevar nuestros pensamientos al plano espiritual, abriendo nuestros corazones, pidiendo que nuestros amigos, nuestros mentores, que siempre cuidan de nosotros, nos iluminen, a todos los que hoy vamos a contribuir, ayudar, explicar estos conceptos tan hermosos que nos dio la espiritualidad. Vamos a pedir permiso para abrir este estudio al Maestro Jesús y a los mentores de la Casa Centro Espírita Medellín Espírita, a Kai Barshutel, al hermano Pedro, a Ignacio de Loyola, que todo lo que aprendamos siempre quede grabado en nuestros corazones. Así podamos practicarlo en el día a día, podamos cumplir con nuestra misión y acercarnos más todos los días a Dios. Que así sea. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces, una recapitulación de la vez pasada, el estudio pasado, vimos las primeras 9 preguntas hablando de, de Dios y de la existencia de Dios. Y muy interesante y que valga la pena la aclaración que la primera pregunta, acuérdense que fue ¿qué es Dios? ¿Cierto? Y esta pregunta fue, la verdad, abrió dio un marco para todo el trabajo de Kardec y les voy a explicar el por qué. Cuando Kardec hizo esta pregunta, la hizo a muchos mediums que estaban separados por grandes distancias, que hablaban diferentes idiomas, que no se conocían, y cuando comenzaron a volver las respuestas de las preguntas, Kardec se dio cuenta que las preguntas se estaban repitiendo y que las respuestas se repetían y que la información que le estaba llegando era completamente válida y así él pudo rectificar mucho más la información por el método que usó, que fue un método científico para comprobar también la validez de esta información. Pues cuando la información comenzó a repetirse, él ya entendió que así es que él tenía que seguir, y esa fue la pauta para seguir con los otros libros, rectificando y asegurándose que la información llegaba y era, él certificaba que sí era la verdad. Mar, si quieres hablar de las primeras 9. No, la verdad no, porque tenemos bastante que abarcar hoy, Ok. sobre todo en la segunda parte de la clase. Bueno, entonces vamos en la pregunta 10. Ya empezamos los atributos de la divinidad. La 10 dice, ¿puede el hombre comprender la naturaleza íntima de Dios? Los espíritus le responden, no, le falta un sentido para ello. Entonces es interesante como analizar eso. La primera pregunta que yo me hice fue, ¿qué tipo de sentido podría ser este, cierto? Porque nosotros todos estamos muy enfocados en lo que son los sentidos para sentir lo material, ¿cierto? El frío, el tacto, el oído, ¿cierto? La visión, todo eso.
pero, pero aquí empezamos a ver que se va apartando de ese tipo de sentido y estamos entrando más en una percepción mucho más, menos material y más profunda en lo que es la sustancia. Marci. Exactamente. Cuando el hombre pueda conocer la naturaleza de Dios es a medida de en que vaya mejorando como espíritu. Entonces, como decir así, no pierda tiempo en eso, evolucione, ¿no? Eso es lo que nos quieren decir los espíritus con esa respuesta, de que nos faltan sentidos físicos. No estamos hablando solo de los 5 sentidos humanos que tenemos en el planeta Tierra, porque los espíritus nos dicen que en otros planetas existen planetas hasta que tienen 7 y 9 sentidos. Nosotros acá solamente tenemos 5. Entonces, físicamente hablando, nos hacen falta sentidos para poder comprender la divinidad, ¿no? Eso lo que teníamos que agregar a esa parte. ¿Será dado al hombre día de comprender el misterio de la divinidad? Cuando su espíritu no esté ya ofuscado por la materia y cuando por medio de la perfección se haya aproximado a ella, la verá y la comprenderá. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando lleguemos a ser espíritus puros, podremos llegar a conocer o a entender el misterio de la divinidad. Mientras tanto, no. Sería muy insolente de nuestra parte querer cuestionar las decisiones de Dios, cuestionar las cosas que no comprendemos. No quiere decir que no vamos a pensar, como en el tiempo de la Edad Media, que la decía la iglesia y ya. Recordemos que simplemente son seres humanos al igual que nosotros, pero cuando me refiero a no cuestionar a Dios, es por ejemplo, un ejemplo, hubo una clase otro día y entonces se cuestiona el por qué recibimos cosas de las cuales no nos recordamos o porque no sabemos usarlas. Entonces, no cuestionar aquello porque si yo lo tengo es porque lo necesito y si no lo tengo es porque no lo necesito. Eso quiere decir que toda cosa que hay en mi vida o en mi camino son necesarias para mi progreso, porque para eso estamos, para progresar, para llegar a ser espíritus puros. Esto quiere decir que si Jesús es un espíritu puro, entonces Él sí comprende lo que es la divinidad. Entonces, por esa razón es que es nuestro guía y modelo a seguir. Eso siempre debemos de tenerlo en cuenta. La inferioridad de la facultad del hombre no le permite comprender la naturaleza de Dios. Ya aquí nos está diciendo que que nos faltan facultades y no podemos, en este preciso momento, en este planeta Tierra, no lo podríamos entender. La infancia de la humanidad confunde a medida el hombre con la criatura, cuyas imperfecciones le atribuye. Pero a medida que en él se desarrolla el sentido moral, su pensamiento penetra mejor el fondo de las cosas y se forma de ellas una idea más exacta y más conforme con la sana razón, aunque incompleta siempre. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos hablando. En el tiempo de la Inquisición, créanlo o no, esos dolores, como estábamos viendo en lo del silicio, se suponían que era para purificar el alma, para purificar el espíritu, para que aquella persona no quitar el pecado, supuestamente, ¿no? Para eso era la Inquisición, según ellos, obviamente que fue utilizada para abusos y demás cosas, ¿no? Pero como le hemos atribuido a medida de la historia defectos que nosotros los humanos tenemos, por ejemplo, la ira del Señor. Hay que tenerle miedo a la ira del Señor. Yo no le tengo que tener miedo a la ira del Señor.
¿cómo traduciríamos eso en los tiempos actuales y en el conocimiento espírita? Debemos de tener cuidado con nuestras acciones porque toda acción tiene un efecto. Entonces, todo lo que yo haga va a tener una repercusión. Eso podría interpretarse como la ira de Dios, pero no es Dios el que castiga. Somos nosotros mismos con nuestras propias imperfecciones que vamos tallando nuestro camino. Esteban. Sí, y muy importante que aquí estas dos partes, la primera parte, ahí dicen, el espíritu no se halle ya oscurecido por la materia. Aquí lo importante es que tenemos que entender que son nuestros pensamientos. Y acuérdese que los pensamientos son energía, ¿cierto? Son energía fluídica. Cuando yo estoy muy aferrado a la materia, esos pensamientos oscuros de miedo, de control, de todo lo que es lejano de Dios o el amor, son esos pensamientos o esos fluidos los que me bloquean para entender la divinidad. Por eso la reforma íntima que hablamos, que la reforma es que yo hago introspección, me conozco, aprendo a entender mis pensamientos, mi voluntad, mis miedos, mis comportamientos, todo eso. Cuando uno comienza a elevar esos pensamientos, ahí lo importante es que se va desbloqueando la percepción que yo tengo de la divinidad. O sea, el velo de la ilusión se va soltando, ¿cierto? Se va quitando. Entonces, poco a poco, con nuestros pensamientos, o lo hundimos, ¿cierto? Y nos mantenemos oscuros en una ilusión, atrapados en una ilusión, o poco a poco, mientras vamos cambiando nuestros pensamientos, nos vamos acercando a Dios y vamos entendiendo más a Dios de acuerdo a la elevación del pensamiento. Porque es la elevación del pensamiento la que me permite encontrar o entender o cambiar de percepción sobre la divinidad. Paula, ¿tú tenías algo para decir primero? Ya no. Ah, bueno, entonces Gio. Sí, yo quería complementar ahí, Esteban, la respuesta a esa pregunta de cuándo su espíritu no se haya ya oscurecido por la materia y por su perfección se haya acercado a ella. O sea, a mí me gusta explicarlo de esta manera y es en el universo normalmente hay dos energías, que una es la energía del amor y la otra es la energía del miedo. Entonces, cuando uno siente que realmente está oscurecido, es cuando uno está vibrando en el miedo. Vibrando en el miedo es lo que estamos viendo en nuestra sociedad hoy en día. Cuando vemos el egoísmo a flor de piel, cuando vemos envidia, cuando tenemos rabia, cuando no perdonamos a los otros, cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, cuando atentamos contra otras personas, contra el planeta, contra los animales, cuando desconocemos que somos esos seres divinos y que en nuestro interior está esa luz de ser similares a Jesús, que a veces yo siento que también nos cuesta entender eso y es entender que nosotros tenemos un camino para el bien y para la evolución espiritual y para ser divinos y para llegar a un nivel espiritual muy avanzado, pero si no llegamos a hacer los cambios y poco a poco, paso a paso, porque sabemos que la evolución es lenta, no lo vamos a alcanzar nunca. Entonces me gusta como ejemplificar de esa manera porque es la forma en la que realmente estamos oscurecidos como espíritus y es lo que normalmente vemos en los otros, entonces, y en la sociedad actual que tenemos. Marci.
Eso que acaba de hablar Gio, lo podemos aplicar a escala menor en nuestro día a día. Es muy acertado lo que él acaba de decir en nuestro día a día. Podríamos decir que vamos desmaterializando aquellos sentimientos de apego, vamos separándonos poco a poco a medida que nos vamos esclareciendo, a medida que vamos humanizándonos más, vamos soltando el apego a la materia y vamos llegando más a lo que es el lado espiritual, el lado humano, el lado más sensible, ¿no? Que es lo que estamos buscando aquí, que es la perfección del espíritu. Pero cuando el libro de los espíritus habla que solamente cuando ya esté desmaterializado, eso quiere decir que solamente como espíritu puro, solamente un espíritu puro va a poder comprender los misterios de la humanidad. Acá mismo dice, déjame agregar esta parte de acá. Acá, en la pregunta 12, explica lo que está diciendo Gio. Ya que no podemos comprender la naturaleza íntima de Dios, claro está, no podemos comprender y no la vamos a comprender, no sé en cuántos milenios, de Dios, podremos tener alguna idea de sus perfecciones, o sea, podemos tener alguna idea de Dios. Entonces los espíritus protectores superiores responden, y algunas sí, y el hombre las comprende mejor a medida que se sobrepone a la materia, es lo que está hablando Gio. Cuando hacemos esas mismas cosas que Gio, en resumen, lo que Gio estaba diciendo, ya nos estamos sobreponiendo a la materia. Entonces, entrevé con el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? La conciencia. ¿Qué es la conciencia? El espíritu. ¿Sí ves? Entonces, eso podemos agregar a esa parte y quería esclarecer esa parte, que solamente como espíritu puro es que vamos a llegar a descubrir esa naturaleza. Sí lo podemos entrever a medida que nos vamos perfeccionando. Claro. Y valga la aclaración que todos tenemos que relajarnos y aceptar que no hay posibilidad de entender a Dios en este momento. Entonces, hay muchos que intentamos, tratamos. Ahorita vamos a ver que Kardec comienza a tratar de ponerse el dedo y tratar de materializar un poquito más a Dios y entenderlo. Y vamos viendo cómo los espíritus le responden y lo ponen en su lugar de nuevo. Vamos a ver que ellos van a repetir muchos conceptos porque de vez en cuando nosotros no estamos listos y no es que no queramos, es que no tenemos la capacidad física para entender lo que es la totalidad de Dios, ni siquiera completamente los atributos de Dios, pero sí ya nos van diciendo que sí podemos entender ciertos atributos, pero no podemos entender la totalidad. Bueno, sigamos para la 13. Cuando decimos que Dios es eterno e infinito, inmutable, inmaterial, único y todopoderoso, soberanamente justo y bueno, no tenemos una idea completa de los atributos. Ahí empieza de nuevo lo que les estaba diciendo, Kardec tratando de entender a Dios y concretizar un poquito a Dios. Y aquí le responden: desde vuestro punto de vista, sí, porque vosotros creéis abarcarlo todo. Ellos todos, queridos, le validan su respuesta, ¿cierto? Pero sabed que hay cosas por encima de la inteligencia del más inteligente de los hombres. O sea, el más inteligente de los hombres, hay
cosas mucho más inteligentes o más inteligentes encima de la inteligencia de los hombres. Y para esas cosas, vuestro lenguaje, que se limita a vuestras ideas y sensaciones, no poseen expresiones. La razón nos dice, en efecto, que Dios debe poseer esas perfecciones en el grado supremo, porque si careciera de una sola de ellas, o bien no las poseyese en grado infinito, no sería superior a todo, y en consecuencia tampoco habría de ser Dios. Para estar por encima de la totalidad de las cosas, Dios no debe sufrir ninguna vicisitud y no ha de tener ninguna de las imperfecciones que la imaginación puede concebir. Entonces aquí nos siguen diciendo que primero que todo no tenemos ningún marco de comparación porque no hay tal cosa, no hay nada que se pueda comparar a Dios. No hay ningún contraste. Y también nos dicen que Dios es completamente perfecto en toda la inteligencia y todos los atributos de la inteligencia. No hay fallas. Donde quieran encontrarle, no hay falla. Siempre es perfecto. Entonces es algo muy importante para entender, pues es lo que tenemos es que enfocarnos en la perfección de esos atributos, pero en realidad no es suficiente para entenderlo. Ellos sí dicen, Dios es eterno. Si hubiera tenido principio, habría surgido de la nada, o bien hubiera sido creado por un ser anterior a él. Entonces es muy importante entender que Dios siempre ha sido y siempre será. Y nunca tuvo principio y nunca tendrá fin. O sea que siempre ha creado, siempre ha hecho, siempre ha sido perfecto y siempre, nunca ha parado. ¿Ok? Paula. Una preguntita. Dios es perfecto ya en su magnitud, sí, es súper brutal. Y si nosotros somos hijos a la imagen y semejanza de Dios, ¿en qué momento o etapa de Dios, si Dios desde el principio es perfecto, nosotros, o en qué parte nosotros somos imagen y semejanza de Dios? No sé si me hizo entender. Bien, porque, Omar, si tú quieres, yo explico. Generalmente, no se puede tomar de forma completamente directa. O sea, no, somos hechos a imagen y semejanza en el sentido de que vamos a entender y acercarnos a la semiperfección, ¿cierto? Pero para eso suceder, nosotros tenemos que hacer por merecimiento. Tenemos poderes de co-creación, ¿cierto? No creación, co-creación. Entonces, aquí lo más importante es la palabra semejanza y no igual, ¿cierto? Porque son dos cosas muy diferentes. Que tendremos esos atributos eventualmente, ciertos atributos vamos a tener semejantes. ¿Por qué? Por el acercamiento a Dios. Porque eso es lo que sucede cuando vamos elevando nuestros pensamientos, nos vamos acercando a Dios, vamos entendiendo más a Dios, pero semejanza no significa igual. Y no es de enfocar lo material, obviamente, ni el cuerpo, pero sí en ciertos atributos que son semejantes, que son la co-creación, ¿cierto? El acercamiento al amor, la semiperfección, todos esos sí son atributos parecidos, pero no iguales. Gracias a usted. Bueno, Esteban explicó bastante bien lo que significa eso. Como dicen los espíritus, todo lo tomamos al pie de la letra.
¿Por qué? Porque tenemos falta de lenguaje. Es como querer explicar astrofísica a un niño de preescolar. No entiende el lenguaje, no tiene suficiente léxico. De la misma manera somos nosotros, en el nivel en que nos encontramos evolutivo. Cuando dicen que, que somos imagen y semejanza de Dios, es como lo que mismo que está diciendo Esteban. Somos co-creadores a pequeña escala. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ha dado la inteligencia para utilizarla a nuestro favor y para la evolución del mundo, la evolución de la humanidad. Bien vemos que aquel que inventó el avión, aquel que inventó el no sé qué, aquel que mejoró los cultivos, aquel que mejoró para llevar el agua. Entonces tienen ese poder creador también. Ahora, todos vamos a llegar a ser espíritus puros. Ojo, quiere decir que ya llegamos a la perfección, pero la perfección es relativa, dicen los espíritus. Perfecto, solo Dios. Ni Jesús es perfecto. Entonces, ese es recordemos que dijo Jesús, mi Padre y yo somos lo mismo. ¿Por qué lo dijo? Porque Él ya comprende la divinidad, porque Él ya es un espíritu puro y pone en práctica, vino a enseñarnos cómo se pone en práctica las leyes divinas. Entonces es eso cuando Él quiere decir, mi Padre y yo somos lo mismo. Ahora, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cristo viene y nos simplifica más la cosa. Todo lo que yo haga es lo que Dios haría, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, por eso Él viene y usa esa palabra que vendríamos a referir como imagen y semejanza, porque también tenemos, ahora vamos a entrar a una parte de lo que es el panteísmo para comprender mejor y no confundir la divinidad de ser imagen y semejanza y a decir que somos parte de, ¿no? Vamos a avanzar en esa parte. Yusnisi levantó la mano. Ay, sí, buenas noches. Quería acá compartir con ustedes lo que me surgió mientras estaba leyendo esta parte del libro, que de hecho es la segunda vez que lo leo, porque ya hace tiempo atrás que comencé a leer el libro y voy más avanzada, pero ahora al volverlo a leer me percato, en su momento hubo aspectos de estas preguntas que no entendí mucho. Y bueno, dije, bueno, más adelante quizás cuando lo vuelva a revisar lo entienda mejor. Y al inicio de esta semana, volviendo a revisar estas partes que hablan del atributo de la divinidad y del panteísmo, tengo que ser honesta y compartir que como que en algunas cosas me quedaron claras, como las preguntas de la 10 a la 13, en la cual básicamente se pueden resumir en que Kardec quiere obtener información de los espíritus preguntándole básicamente, su duda es que si vamos a poder entender la divinidad de Dios, la naturaleza de Dios, y si no vamos a poder entender todo, si por lo menos vamos a poder entender una idea de sus perfecciones. Y luego quiso utilizar, como mencionan en la 13, si es único, inmaterial, inmutable, y básicamente la respuesta siempre es que nos faltan sentidos, nos falta inteligencia, nos falta conocimiento, nos falta desarrollarnos para entenderlo a su totalidad, que a medida que desarrollamos nuestra inteligencia, que va de la mano del desarrollo espiritual, vamos a ir entendiendo mejor. Entonces, esas preguntas me quedó claro. No, también me gustó la parte en que, y no sé si lo leí acá o en otra parte del libro, que nosotros los humanos, por falta de conocimiento, pues tratamos de darle al creador características de la creación. Entonces, por eso es que le ponemos esos atributos que son en realidad atributos nuestros, todopoderoso, omnipotente, cosas que quisiéramos nosotros, que todo lo puede. Y en realidad no significa que Dios no, o él no lo vaya a tener, sí los tiene, pero
mucho más, más grande, y nosotros no tenemos ninguna idea porque, por supuesto, al ser la creación, pues no tenemos idea 100% de los atributos del creador. Y me gustó que hicieron una comparación con que es como una pintura. La pintura, el pintor crea la pintura es parte de él, pero básicamente el pintor no es parte de la pintura. Algo así, con eso tratan de comparar la relación de nosotros con Dios y viceversa. Y en esa parte, entonces, que ya pasé al panteísmo, fue donde tremendamente me confundió mucho, porque yo era una de las personas que creía que como que Dios era parte de todo, estaba en todas partes, estaba en el aire, estaba en las plantas, en los animales, en todo lo que nos rodeaba, y que por ende estaba dentro de nosotros y nosotros dentro de él, como que éramos un uno. Y luego al leer todo esto dije, no, creo que lo que entiendo es que no es correcto, no es así. Y cuando me quise como que, bueno, ¿cómo entiendo mejor? Me gustó el párrafo que dice que Dios existe y que de eso no hay duda alguna de su existencia. Que no deberíamos ofuscarnos, ir más allá y perdernos en esos laberintos que nos pueden llevar a confusiones o que nos pueden llevar a, a creernos, a llenarnos de orgullo porque nos imaginemos que sabemos algo más allá de una realidad que no es cierta, que nos enfoquemos más en estudiar nuestras propias imperfecciones y en ver cómo vamos a deshacernos de ella, cómo vamos a mejorar, y nuevamente regresamos a lo mismo en nuestra superación. Entonces, ese párrafo ahí me gustó mucho, me dio mucho consuelo. Dije, ok, vamos a enfocarnos en eso, porque hasta lo que hemos leído, hasta la pregunta 16, los espíritus creo que son bien claros y me demuestran de que sí, verdaderamente nos falta mucho para verdaderamente comprender lo que Dios es, y creo que mientras más investigamos nos confundimos mucho más. Así Eso es. es todo. Y ya lo vamos a explicar, vamos a entrar al panteísmo. Sigamos aquí y ya vamos a entrar. Es inmutable. Si él se hallara sujeto a mudanzas, las leyes que rigen el universo no poseerían ninguna estabilidad. O sea, ahí vamos viendo que para que Dios sea Dios, no puede cambiar y sus leyes tampoco pueden cambiar. Muy importante entender eso. Es inmaterial. Inmateriales. Ahí ya vamos a empezar con lo del panteísmo, ¿no? Vale decir que su naturaleza difiere de todo lo que llamamos materia. De lo contrario, no sería inmutable, debido a que se encontraría sujeto a las transformaciones de la materia, ¿cierto? Entonces es muy importante entender eso, ese concepto de inmaterial, porque acuérdense que hay tres partes de la creación. Está Dios, está el espíritu y está la materia, ¿cierto? Son tres partes completamente diferentes. Eso es lo que nos dice el espiritismo. Es único. Si hubiera varios dioses, no existiría ni unidad de propósitos, ni unidad de poder en la ordenación del universo. No puede haber más dioses, no puede haber poderes omnipotentes iguales. Es todopoderoso porque es único. Si no poseyera el soberano poder, habría algo más poderoso que él o tan poderoso como él. No hubiera creado la totalidad de las cosas, y aquellas que él no hubiese hecho serían obras de otro Dios. Es soberanamente justo y bueno. La providencial sabiduría de las leyes divinas se pone de relieve así en las cosas más pequeñas como en las más grandes. Y esa sabiduría no permite dudar ni de su justicia ni de su bondad. Entonces, hay muchas personas, y esto también nos pasa mucho a todos, es que pensamos que cómo Dios puede ser injusto, tan injusto, que de ver muchachitos sufrir, de tratatá, ¿por qué puede ser? Claramente es porque no entendemos a Dios y tampoco entendemos cómo funciona Dios.
¿Por qué? Todo esto es justicia divina y eso, si tenemos un problema al entender injusticias es porque no las estamos entendiendo de forma correcta. Marcy, ¿quisieras decir algo? Sí, claro. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok. Exactamente, muy importante dato es entender unas de las cuantas cualidades de Dios, una de las cuantas, ¿ok? Eterno, inmutable, inmaterial, único, omnipotente y soberanamente justo y bueno. Esto quiere decir que teniendo en cuenta estas características divinas, vamos a poder comprender mejor lo que es el panteísmo y vamos a poder comprender que a veces los modismos, las palabras que se utilizan, dan una imagen o una percepción equivocada de la realidad, ¿no? No quiere decir que aquella persona está queriéndolo, está equivocado o ha pensado toda su vida mal. No, lo que pasa es que ha confundido lo que es el origen de las cosas, ¿no? No podemos tomar el efecto como la causa. Entonces, tomando en cuenta las atribuciones, los atributos de la divinidad, pensando como espíritus inmortales y no pensando como seres humanos, entonces vamos a poder comprender lo que quiere decir que es la teoría del panteísmo que nos vienen a decir los espíritus. Entonces, importante esa parte de tenerla siempre en cuenta ahora que entremos al panteísmo. Paula. Ya. Una de las cosas que me llama mucho la atención y que lo hemos venido estudiando es justamente lo que menciona que Dios es soberano y justo. Y es porque una de las cosas que es más duro a veces aceptar es la muerte de personas cercanas, de familiares. Y en uno de los estudios que hemos tenido, que fue súper bonito, y que a mí me tocó mucho justamente porque yo les he contado pues que mi mami murió hace poquito, es porque a veces uno reniega y por qué murió esta persona que es tan buena, si esta persona solo venía haciendo cosas y por qué sé que es tan malo sigue viviendo y sigue pataleando y sigue dando lidias y un montón de cosas, y uno cae en ese juego de renegar de por qué se van las personas buenas. Y es cuando empiezo a estudiar, a entender realmente, Dios no viene a hacerte sufrir, ni viene a ponerte cosas para ponerte como la zancadilla para que te caigas, sino antes ver la divinidad en cada una de esas cosas que pasa. Cuando mueres es porque justamente te estás salvando de este mundo superficial, material, y ya evolucionaste, aprendiste cosas y tienes que seguir otro proceso. Y es muy lindo porque justamente estos estudios nos han permitido entender cómo Dios es tan justo, tan tan magnífico, tan maravilloso, que uno aprende a ver realmente cuál es la razón de ser y lo profundo de cada una de esas cosas. Y creo que así irían un montón de decisiones, lo que dice Esteban, del que es pobre, del que sufre, que es violado, que realmente tiene una razón de ser. Entonces, es lindo mirar realmente de fondo, porque Dios es realmente justo y que no venimos a sufrir, sino realmente a aprender, y de cada uno de esos procesos vivimos lo que tenemos que vivir por una razón de ser, porque este es un mundo de pruebas y expiaciones. Eso es lo que quería mencionar. ¿Por qué Dios es soberanamente justo y bueno? Porque ha creado las leyes divinas. Todavía no hemos entrado a lo que son las leyes divinas, pero todo está regido por esas leyes. Entonces, no es que Dios me esté castigando, es que la ley se aplica. Se ha aplicado la ley. Siempre decimos eso. Cuando algo pasa, se ha aplicado la ley. ¿Por qué? Porque estamos regidos por leyes universales, por leyes divinas, que son relativas a la evolución de cada planeta y de cada evolución de los espíritus. Quiere decir esto, que en el universo en el que estamos son estas reglas, son estas leyes que nos rigen, y en otros universos pueden ser otras. Entonces,
Eso lo vamos a ver mucho más adelante en el 4º capítulo del libro de los espíritus, pero recordemos, Dios no tiene principio y no tiene fin. Eso es una cosa que tenemos que siempre tener recuerdo. No tiene principio y no tiene fin. Exacto, Marci. También muy importante entender que estas leyes son inmutables, no perdonan a nadie. El hecho de que yo no entienda, digamos, la gravedad, no importa. La gravedad no le importa que yo no la entienda. Ella actúa sobre mí y siempre va a actuar sobre mí, ¿cierto? Estas leyes son iguales. El hecho de que yo no las entienda o no las estudie o no las comprenda no significa que no actúen sobre uno. Entonces, lo lindo de esta oportunidad que tenemos en este momento de estudiar el libro de los espíritus y la doctrina espírita es el comprender estas leyes para que ellas no nos manejen, sino que nosotros podamos manejar por medio de ellas, ¿cierto? Volver a entender que nosotros podemos usar estas leyes en nuestro beneficio y en el beneficio de otros, ¿cierto? En vez de ignorarlas y estar en un lugar de ignorancia donde estamos siendo batidos de ola en ola como un corcho en un océano, ¿cierto? Entonces es muy importante entender que estas leyes que vamos a estudiar siempre nos rigen y no son castigo, como dijo Marcela, son simplemente justas y cumplen su labor de justicia. Seguimos al panteísmo, Marci. Sí. ¿Lees o yo leo? Tú lees. ¿Es Dios un ser distinto o sería, según la opinión de algunos, la resultante de todas las fuerzas e inteligencias del universo reunidas? Si así fuese, Dios no existiría, por cuanto sería efecto y no causa. Y no puede ser a la vez uno y otra. Entonces aquí nos dicen, es muy simple. Dios no puede ser todo, porque el todo que ha creado Dios, Dios lo creó. Es el efecto de Dios. Es el efecto de la causa. Entonces un efecto no puede ser la causa. El efecto sigue la causa, pero entonces no puede ser la causa. Entonces ahí es muy simple y la racionalidad y la lógica que el universo tuvo que salir de algo, tuvo que ser creado por algo. Y ese creador no puede ser el universo porque es una creación, es un efecto de la creación, del creador. Dios existe y no podéis dudar de ello. Esto es lo esencial. Creedme, no vayáis más allá. No os internéis en un laberinto del que no podríais salir. Esto no os haría mejores, sino quizá un tanto más orgullosos, debido a que creeríais saber y en rigor de verdad nada sabréis. Así pues, dejad a un lado todas esas indignaciones. Bastantes cosas tenéis que os tocan más directamente. Estudiad vuestras propias imperfecciones a fin de desembarazaros de ellas. Esto os resultará más útil que querer penetrar lo impenetrable. Ahí entonces ellos, los espíritus, le dan un tate quieto a Kardec y le dicen: no, señor. Así No gaste tiempo, no gaste tiempo en algo que es fútil, no hay posibilidad de que usted entienda. No gaste el tiempo tratando de entender algo que no puede entender. Entonces, lo más importante aquí es entender que ellos mismos dicen: no se preocupe, lo más útil es que usted haga su reforma íntima. Conózcase a usted mismo.
estudie sus imperfecciones. ¿Por qué? Porque es que son las imperfecciones, los obstáculos que no dejan que el amor fluya. Son esas imperfecciones y una de ellas es el orgullo. Y ahí dicen, si usted trata de entender a Dios, usted está siendo orgulloso porque no sabe lo que está haciendo, está pensando que sabe y eso es orgullo. Y el orgullo es una imperfección, ¿cierto? Ya lo hemos hablado que los dos bloqueos del amor son el orgullo y el egoísmo. Bueno, exactamente lo que acaba de decir Esteban, no pierda el tiempo, le dicen a Kardec, ¿no? Entonces, ¿en cuál te quedaste? ¿En la 15? Sí, ya seguimos con la 15. Sí. ¿Qué ha de pensarse de la opinión según la cual todos los cuerpos de la naturaleza, hay que entender estas dos últimas preguntas que son las más importantes para comprender lo que es panteísmo y lo que no es? ¿Qué ha de pensarse de la opinión según las cuales todos los cuerpos de la naturaleza, todos los seres y todos los mundos del universo son parte de la divinidad, constituyendo en conjunto la misma divinidad? O de otro modo, ¿qué ha de pensarse de la doctrina panteísta? Quiere decir que la doctrina panteísta dice que Dios es el todo vuelve al universo. Muchas personas dicen el universo, que gracias al universo, gracias a la divinidad, etc. Esas son lo que dije anteriormente. Son modismos, son referencias humanas que nosotros utilizamos para comprender nosotros, es la manera en que nosotros lo comprendemos. No sé si me doy a entender. Es la forma en la que yo utilizo para identificar a Dios, porque como yo no tengo lo suficiente sentido para entenderlo, entonces yo le doy ese pensar, ¿no? Es como yo lo interpreto, como un todo, como Dios está en el universo, Dios es el universo, es las plantas, esto es Dios. Sí me explico, vamos por ahí. Entonces dicen los espíritus, no pudiendo el hombre hacerse Dios, quiere ser por lo menos una parte de Dios. Entonces aquí entra la pregunta que hizo Paula. Somos imagen y semejanza de Dios. Dice la 16 que nos explica un poco mejor. Los que profesan esta doctrina pretenden encontrar en ella la demostración de algunos de los atributos de Dios. Siendo infinitos los mundos, Dios es por la misma razón infinito. No existiendo en ninguna parte el vacío o la nada, Dios está en todas partes. Estando Dios en todas partes, porque todo es parte integral suya, da una razón de ser inteligente a todos los fenómenos de la naturaleza. ¿Qué puede oponerse a este raciocinio? La razón, dicen los espíritus, reflexiona detenidamente y te será difícil y os será difícil reconocer y no te será difícil reconocer el absurdo. ¿Qué quieren decir los espíritus con esto? Aquí vamos. Ok. Vamos a suponer, esto agarrando la pregunta que hizo Paula. Dios, espíritu y materia. Recordemos esto. Esto lo vimos ya en el primer curso. Dios, espíritu y materia. Dios es Dios. Infinito es uno de sus atributos. No quiere decir que el infinito es Dios, porque como el universo es infinito, no quiere infinito para nosotros, es la capacidad que nosotros tenemos. Entonces, infinito para nosotros, pero infinito no quiere decir que es aquello que no tiene fin y no tiene comienzo. Entonces, solamente como no tenemos esa capacidad para comprender todavía lo infinito, los espíritus dicen más adelante, van a decir en el mismo libro de los espíritus, el infinito es simplemente lo que nosotros podemos comprender en este momento. Entonces,
no puede ser razonable la teoría del panteísmo, porque si Dios creó el fluido cósmico universal y ese fluido cósmico universal se divide en materia y fluido inteligente o fluido vital, entonces no puede ser Dios a su vez, porque entonces no sería perfecto. Porque si el fluido cósmico universal es materia y Dios es inmutable, pero la materia es mutable, entonces no puede ser Dios. ¿Sí me van comprendiendo? Si voy creando más lío en la cabeza, me van avisando. No, Entonces, es muy simple, que lo inmutable, ¿cierto? Y estamos hablando, siempre hemos hablado de las características de Dios y no pueden cambiar. Entonces, exactamente. no pueden cambiar. Y el mundo de la forma, ¿cierto? El mundo material, que es el mundo de la forma, cambia constantemente. Por eso tenemos la ley de la destrucción, que la vamos a estudiar. La forma cambia constantemente. Nosotros como físicamente, como nuestros cuerpos van cambiando, van envejeciendo, todo va cambiando, pero Dios no puede cambiar. Entonces Dios no sería el universo, Dios no sería el infinito, Dios no sería la naturaleza, Dios no sería todo lo que nosotros conocemos, porque todo lo que nosotros conocemos es materia. Nosotros no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos porque no nos reconocemos como espíritus inmortales. Entonces, esto quiere decir que nosotros estamos inseridos en ese fluido. ¿Ok? Entonces, por eso es que se dice a imagen y semejanza, pero cuando dicen imagen y semejanza nos creamos aquel Dios antropomórfico, pero no es eso. Quiere decir a esa imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque nos da inteligencia, pensamiento y tenemos los atributos esenciales de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo, Marcy, llegue a ser un espíritu puro, voy a llegar a tener esas atributos que se nos están diciendo esenciales de Dios en una escala menor que la de Dios, obviamente, porque nunca nadie va a llegar a Dios. Pero, por ejemplo, aquí un ejemplo, porque necesita un ángel de la guarda venir de otro planeta para escuchar lo que yo estoy necesitando. No, telepáticamente él lo sabe. Es como una campana que resuena y crea ondas, como una piedra que tiras al mar y al lago y hace ondas. Asimismo se transmite el pensamiento. Entonces nosotros estamos inmersos en ese, vamos a suponer aquí, en ese fluido, en esa inteligencia que es Dios. Pero Dios no es materia. Estoy utilizando esta palabra fluido, que fluido es materia, solamente para ejemplificar. No vamos a tomar las palabras al pie de la letra. Siempre ojo con eso. Por eso es que Jesús dijo, Dios está en mí y yo estoy en Dios. Porque ahí está la divinidad, la esencia de la divinidad está en nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la parte que nosotros debemos de comprender y no tomar, como estaba diciendo Yusneisi, a la pintura como el creador, porque por muy lindo que sea aquel cuadro, no se hizo solo. Hubo un creador. El creador puso ahí su pensamiento, su tiempo, su amor, su todo, pero no se hizo solo. Hubo siempre un creador. Entonces, esa es lo que podemos entender por panteísmo, aquello que pensamos que es todo, que Dios es un todo y que somos parte del todo, pero no es así. Somos individualidades porque somos espíritus. Para comenzar, nosotros no somos materia. Tenemos un cuerpo material que sí es materia, pero el espíritu es que no es materia y Dios es Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quieres leer la nota de Kardec? Sí.
Esa doctrina hace de Dios un ser material que, si bien dotado de una inteligencia suprema, sería en gran escala lo que nosotros somos en pequeño. Ahora bien, como quisiera que la materia se transformara sin cesar, si Dios fuera así, no tendría ninguna estabilidad, sino que se hallaría sujeto a todas las vicisitudes e incluso a todas las necesidades del género humano. Carecería de uno de los atributos esenciales de la divinidad, que es la inmutabilidad, lo que estamos hablando. No es posible vincular las propiedades de la materia con la idea de Dios sin rebajarlo en nuestro pensamiento, y todas las sutilezas del sofisma no llegarán a resolver el problema de su naturaleza íntima. No sabemos todo lo que Dios es, pero sabemos que lo que no puede dejar de ser, y aquel sistema se halla en contradicción con sus atributos más esenciales, porque confunde al creador con la criatura. Del mismo modo que si se pretendiera que una máquina ingeniosa fuese parte integrante del mecánico que la ha diseñado. Eso me gusta, esa comparación, ¿cierto? La máquina no es el mecánico. La máquina no es el ingeniero, ¿cierto? La inteligencia de Dios se pone de manifiesto en sus obras, así como el pintor en su tela. Pero las obras de Dios no son Dios mismo, de la manera que el cuadro no es el artista que lo concibió y ejecutó. Muy lindo. Entonces ahí vamos entendiendo un poco más los conceptos y los atributos de Dios, que de nuevo son muy importantes para entender. Dios es eterno, es inmutable, es inmaterial, muy importante, es único, solo hay uno, es todopoderoso y es soberanamente justo y bueno. ¿Ok? A ver si quieres decir algo o vamos a cerrar ya. Yo estoy aquí pensando que las personas, cualquiera que tenga una duda, lo que sea, que lo ponga en el chat, que el chat está para eso, para aclarar dudas, porque es mucha cosa para una hora y uno está como que todavía, lo digo por mí misma, cuando yo empecé a estudiar, yo me iba a mi casa y todavía tratando de entender lo que había visto en el centro espírita, entonces el chat está para eso. Para decir cosas, lo que no comprendieron, y así que podamos, vamos a responder. Y hablo por Marcela y por mí, nos encantan las preguntas, nos encanta la interacción. Por favor, si quieren, pregunten lo que sea, nos encanta el interés. Si en este momento alguien tiene una pregunta, tenemos unos minuticos. ¿Todo claro? Carlota, quita el micrófono, que estás bloqueada. Ahí. Ahí sí. No, lo volviste a poner. Espera. Ahora sí. Lo volviste a poner. Ya. Bueno, Listo. ahí sí. Ajá. Es que no encuentro el chat, no sé por dónde escribir. Es verdad lo que dice Marci, es tanta información. O sea, en este momento mi cerebro está como explotando. Soy nueva en el tema, apenas estoy leyendo el librito y yo lo leo y hay cosas que digo, yo quedé como loca. Pero hoy entendí un poquito más la clase, pero yo tengo entonces una inquietud. Cuando hablan de la parte de las injusticias, de lo que decía Paula, de lo que le ha sucedido, ¿será que a uno le toca ponerse los lentes y mirar como que no es una injusticia, sino como cambiarlo y ponerlo como por compasión? Pues como para poder un poquito entender la situación que en este momento es caótica. Sí, No es una injusticia, está dentro de la ley. por lo menos decir, no tengo la capacidad de entender esto bien. Ajá. ¿Cierto? No tengo la capacidad, voy a tratar de entenderlo, pero generalmente después de un tiempo,
generalmente lo que nos sucede, podemos volver a ver atrás y decir, ah, ya entiendo por qué, ¿cierto? Siempre hay una lección detrás de todo, hay algo que tenemos que aprender. Generalmente, todo lo que nos pasa por el deber y es necesario para el ser, la moralidad o la evolución moral del espíritu. Todo lo que nos sucede es necesario para la evolución moral del espíritu. Entonces, ahí eso es lo que hay que entender aquí. Que no lo podamos entender es muy posible, porque es que hay cosas muy difíciles, pero es que acuérdense que como somos seres que venimos con muchas vidas pasadas, la verdad es que yo no sé qué tanto daño yo he hecho en vidas pasadas, ¿cierto? Yo no tengo la idea qué hice yo para merecerme lo que estoy viviendo, pero que es meritorio, es meritorio. No hay accidentes. Todo sucede por lo que yo he hecho en el pasado, lo que yo he pensado, lo que yo he dicho y lo que yo he hecho. ¿Me explico? Sí. Listo. Y el chat al que nos referimos es el chat de WhatsApp. ¿Listo? Bueno, pues. Esteban, rápidamente, antes de cerrar ahí, para recomendarle a Carlota la película de Netflix de Kardec, que de pronto le puede ayudar a entender un poquito más. Ahí mandé una imagen de cómo la encuentra en Netflix. Así es. Paula, ¿tú la mano? Sí, tengo una pregunta. Entre todas las definiciones, y yo sé que puede ser atraída porque igual hasta en la misma lectura se menciona, no trates de entenderlo, pero con las descripciones de eterno, inmutable, todopoderoso, único, soberanamente justo, se puede decir que Dios uno llega a entenderlo más que a conocerlo. Es lo mismo, ¿cierto? Porque Exactamente. Sí, es que, no sé, por ejemplo, me lleva como que lea Dios, puede ser, o sea, Dios está en todas partes, es finito porque Te voy a ha responder lo que existido desde dice el lo principio hasta el final, que dice en el está en Evangelio. nosotros, entonces es como que lo llegas a sentir, a vivirlo, más que, pues está en todo, entonces no sé si como conocerlo es llegar a conocerlo, más bien sentirlo, entender más que Paula. entenderlo. Sí. Acabas de responderte tú misma. Los espíritus dicen eso. A Dios no se le comprende, no se le conoce, solo se siente. Esa es la respuesta a tu pregunta. Ok, y justamente me lo había anotado así, si lo logramos entender, sentirlo, conocerlo. Y es más sentirlo. Ok, gracias, Max. Bueno, listo. Vamos a hacer nuestra oración de cierre, dando agradecimiento a los mentores espirituales que aquí se encuentran, que nos acompañaron hoy, que nos inspiraron, que dieron esta clase de hoy, poniéndose siempre a su servicio, que podamos estar siempre en sintonía con ellos para mejor servir, para mejor comprender y poder entender estas leyes que son tan importantes para nosotros y nuestro avance espiritual. Pedimos a la protección de nuestros espíritus protectores, de aquellos espíritus amigos que nos ayudan en nuestro alcance, a nuestra meta de vida, la protección en nuestros hogares, que sean iluminados, que sean ayudados, que sean visibles los mentores espirituales para aquellos espíritus que se encuentran en busca de auxilio, de comprensión, y que puedan estos fluidos que emanamos de estos estudios ser utilizados en beneficio de aquellos más necesitados. Pedimos, Señor, permiso para cerrar este estudio tan lleno de información para nosotros, pidiendo así la oportunidad de un nuevo día para seguir comprendiendo y entendiendo lo que nos trajeron los espíritus superiores. Que así sea. Sí sea. Que sí sea amén.
Una feliz Ok, noche. gracias, feliz noche. Gracias, a feliz todos. noche. Sayonara. Besos y abrazos.